amada. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Que tu Espíritu Santo ilumine mente y corazón para que al abrir tu palabra, al leer y pronunciar estas palabras, sean vivas, poderosas, impacten nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Haz tu voluntad en nuestras vidas y edifícanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera invitarles para abrir sus Biblias en la segunda carta de Pedro. En el capítulo 3 y el versículo 18 es el último versículo de esta carta. El apóstol Pedro cierra su carta con este versículo, con una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Y le ruega, porque él le escribe a los judíos que estaban esparcidos por causa de la persecución. Y él les dice: antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué podemos decir nosotros también? Amén. Creced en la gracia. Como dije antes, hemos tenido un año difícil. Sin embargo, a través de toda la Biblia hay una palabra constante que nos invita a nosotros a crecer, a no quedarnos estancados, a no quedarnos como hemos vivido. Hay un llamado que podemos ver en las Escrituras, cómo Dios nos llama a crecer. El apóstol Pablo le dice a los efesios: creced en todo. Debemos crecer en nuestra fe, en nuestro ánimo, en nuestra esperanza, en nuestro servicio, en nuestra devoción. En todos los aspectos de nuestra vida nosotros debemos crecer, porque al crecer Dios ensancha nuestros corazones en su buena y perfecta voluntad. El mundo ha cambiado, el mundo ya no será el mismo, pero nosotros también estamos cambiando de acuerdo a la voluntad del Señor. Y sabemos que todo lo que pasa en el mundo es porque el Señor tiene el control. Él no ha perdido el control. Es algo que la iglesia debe estar segura. Dios no ha perdido el control de todas las circunstancias, de lo que pasa en el mundo, de todo lo que está ocurriendo. No nos debe intimidar. Lo que escuchemos no nos debe intimidar. Las noticias no nos deben intimidar, porque el Señor nuestro Dios, Él tiene el control de todas las cosas. Así que volvemos a esta palabra, crecer. Ustedes deben estar conscientes que deben crecer, que deben madurar en todos los aspectos de nuestra fe, de nuestra vida cristiana, porque esto es un proceso continuo. Es un proceso, no lo podemos frenar. Es como, vamos a decir, como el embarazo. Cuando se juntan las dos células, se va a desarrollar un proceso que ya no lo podemos frenar, no lo podemos detener hasta que se forme un bebé y nazca ese bebé. Y después este bebé entrará en una etapa de crecimiento. Todo el tiempo crecemos, todo el tiempo. Y claro, llega el momento que lo físico se detiene, pero nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma es la que debe crecer todo el tiempo. Se puede decir que esta es una palabra que describe a los cristianos el crecimiento.
aprendemos de la palabra, nos cambia, nos transforma. Y cuando somos transformados, aprendemos más y cambiamos más y somos más transformados. Tengo más de 50 años de leer la Biblia, así que cualquiera me dirá, pues usted sabe mucho. Yo siento que no sé mucho. Leo la Biblia y cada vez que la leo digo: Señor, enséñame. Yo no podría decir, es que yo tengo tantos años de leer la Biblia, ya me las sé todas. La verdad, no. Vengo a este libro y cuando lo abro, oro y digo: Señor, enséñame. Quiero aprender, porque siempre vamos a aprender. Y el mismo pasaje, puede ser el mismo salmo, el más conocido, el Salmo 23. Cada vez que lo abro, yo oro y digo: Señor, yo quiero aprender de esto, porque crecemos en una relación constante con Dios. Y ahora quiero invitarles a leer lo que dijo el profeta Oseas sobre esta parte de conocer y proseguir en esto. En el capítulo 6, el profeta Oseas dice en el versículo 3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos en conocer. Lo vamos a conocer, pero vamos a proseguir en eso. Conocemos el amor de Dios porque alguien nos comentó el amor de Dios, pero cuando pasa el tiempo profundizamos sobre eso. Descubrimos cada día esa profundidad del amor de Dios. Ese amor nos rodea, como dijo el profeta: conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Conoceremos y proseguiremos en conocer. Esa es la vida de un cristiano, que va a conocer de Dios y mañana va a conocer más, y en una semana va a conocer más, y cuando pasen los años debe conocer más. No se debe detener, no se debe frenar. Esto no es como en la escuela que dice: yo ya sé que 2 más 2 son 4. Porque Dios siempre nos va a sorprender con sus matemáticas. Con 5 panes Dios puede multiplicar para darle de comer a una multitud. Dios no está limitado por lo que nosotros sabemos. Lo que sí debemos estar seguros es: Dios es grande. Esto que yo sé es más grande todavía. Estas deben ser las palabras para nosotros. Como iglesia, conoceremos. ¿Y eso es todo? ¿Eso es suficiente? No, dice: y proseguiremos en conocer a Jehová. Esta es la vida de un cristiano, conocer a Dios. Y cuando pasan los días, ¿qué debe pasar? Lo conoce más. Lo conoce más. Cuando pasen los años, debemos conocer más y más a nuestro Señor. Ahora nosotros somos responsables de nuestro crecimiento. Aquí no le podemos echar la culpa a alguien, no le podemos echar la culpa a otra persona. Nosotros somos responsables de crecer, de aprender, de madurar, porque todos nosotros tenemos una relación con el Señor. Y hay cosas que nosotros debemos dejar, porque nos estorban en la vida. Y vamos un momento, escuchemos lo que dijera Pablo. Pensemos que como que Pablo nos va a dar un consejo. El apóstol Pablo, en su propia experiencia, ¿cómo le hizo? Y dice 1 Corintios capítulo 13. La mayoría va a recordar que es el capítulo que habla del amor. Bueno, pero hay algo especial en este capítulo que habla del crecimiento y de la transformación de este hombre. Pablo fue un apóstol, tuvo grandes experiencias con el Señor, predicó el evangelio, Dios lo usó para hacer muchos milagros, y sin embargo él en su crecimiento dice estas palabras que están
en el versículo 11. Cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Y qué más? Y juzgaba, o sea, mi comprensión es la de un niño. Mas cuando ya fui hombre, cuando ya maduré, cuando ya crecí, ¿qué hizo? Dejé, o sea, tengo que dejar algunas cosas. Tengo que dejar cosas de mi vida que no son propias, que no son las mejores, que no son adecuadas. Tenemos que, por ejemplo, tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a decir las cosas como Dios quiere, como Dios nos enseña. Sé que en el mundo hay un lenguaje y la gente usa ciertas palabras de ciertos modos. Y a veces como que las personas quisieran traer ese lenguaje de afuera y aplicarlo a la Biblia. Eso no nos cambia a nosotros. Lo que nos cambia es que nosotros apliquemos este lenguaje a nuestra forma de vida. Ay, es que así es la onda. No, no es así. Lo que tenemos es palabra de Dios. Y se recuerdan que esto para Dios es tan especial que dijo el mismo Señor, dijo, ni una jota, ni una tilde de esto va a cambiar. Así que no lo podemos cambiar nosotros, lo que dice aquí, por un lenguaje de la onda moderna. Tenemos que aprender a hablar con estas palabras. ¿Suena religioso? No importa. Es que incomoda a unas personas. Bueno, no importa. Alguien se puede sentir mal. Qué triste. Pero no podemos cambiar lo que dice aquí. No podemos dejar de hablar como Dios quiere que hablemos. Que se nos quiten algunas cosas de la forma de hablar. Así que yo soy responsable, como dice el apóstol Pablo, dejé las cosas que eran de niño. ¿Cómo son los niños? Pensemos un pequeño detalle de cómo son los niños. Por lo general los niños son, disculpen, tal vez su hijito no, pero los niños con facilidad hacen un berrinche, ¿sí o no? Si no llega la comida a tiempo, empiezan a quejarse y empiezan a moverse y empiezan, ya tengo hambre, ya quiero comer, ya quiero comer. Y si la mamá dice, espérate 5 minutos, el niño no tiene idea que son 5 minutos. Espérate. Él no se espera. Entonces, bueno, digamos, no está bien, pero es comprensible en un niño. Pero en un adulto, que un adulto haga berrinche. Y lo triste es que, como pasa, ¿verdad? Que uno dice, hermano, pasa algo. ¿Y qué dicen? No. ¿Pasó algo? ¿Le molesta algo? No. Por dentro están que se lo lleva, pero no. Y con cara dulce, ¿verdad? No, pastor, no pasa nada. ¿Están bien? Sí. ¿No pasó nada? No pasa nada. Ah, bueno, pero así somos, ¿verdad? Y eso pasa también en el matrimonio. ¿Te pasa algo, mi amor? Bueno, no ahondemos eso porque no es el momento. Pero, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando ya fui hombre, ¿qué? Dejé las cosas de niños. Y otro día platicamos de los niños, pero espirituales, que son grandotes, pero son como niños. Porque dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de los Corintios, si hay celos y si hay envidias y si hay diferencias y si hay divisiones, ¿qué dice? Entonces ustedes son niños. O sea, no han crecido y hay que dejar las cosas de los niños. Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Amén. Y nadie es responsable, solamente nosotros.
Ahora, el apóstol Pedro también, él habla de crecer. Se recuerdan que Pedro tenía un oficio muy humilde, pero muy importante, porque era pescador. Y la gente en esa zona, pues de eso vivía, de comer el pescado. Y él habla de crecer. Vamos a la segunda carta de Pedro, al capítulo 1. Hay unos versículos aquí que nos hablan de un crecimiento continuo, de cómo debemos crecer y en las áreas que debemos crecer. Verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. O sea, mucho cuidado en estos aspectos. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Por qué empezará con la fe? En un momento les voy a explicar por qué pienso que Pedro empieza con la fe. No empezó con el amor, más bien termina con el amor. Dice: añadid a vuestra fe virtud. Virtud es cuidado. Virtud significa muchas cosas en la Biblia, pero si habláramos de un músico virtuoso, es una persona que toca muy bien, es una persona que lo hace muy bien porque se ha dedicado a eso. Ha desarrollado una habilidad extraordinaria y eso lo hace virtuoso. O sea, una práctica constante de nuestra vida cristiana. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud hay que añadir más conocimiento de la palabra de Dios. Al conocimiento de la palabra debemos añadirle algo muy importante. ¿Cómo se llama? Dominio propio. ¿Me puedo enojar? ¿Debo hacer un berrinche? ¿Me tengo que controlar? ¿Debo gritar? ¿Debo levantar la voz? Por supuesto que no. Debo aprender a expresar si algo no me agrada, pero de buena manera, con educación. Si ustedes tienen hijos pequeños o nietos, díganle: aprende a decirlo de otra manera. No zapateando, no haciendo berrinche, no gritando, no peleando. Aprende a expresarte de otra manera. Y van a ver cómo los niños entienden que deben expresar su inconformidad o su molestia, pero de otra manera. Lo van a hacer y lo van a aprender. Entonces, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, un respeto profundo a Dios y a las personas. A la piedad, un afecto fraternal. Es una disposición de estar en paz con todos, una disposición de estar bien con las demás personas. Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Así que Pedro ahora nos está diciendo en cosas que debemos crecer, que debemos madurar: conocimiento, paciencia, dominio propio. Nosotros son aspectos de nuestra vida en las que nosotros debemos crecer. Y Pedro es muy especial porque en el capítulo 2, verso 12, dice él: yo no dejaré de recordaros siempre que, aunque vosotros ¿qué? ¿A cuántos nos agrada, nos gusta, nos encanta que nos digan las cosas que tenemos que hacer? Levántenme la mano. ¿A ustedes les gusta que les digan o les repitan lo que tienen que hacer? Pienso que no nos agrada, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Nos molesta. ¿Y qué dice aquí Pedro? Yo sé que ustedes ya lo saben, aunque ustedes lo sepan y estén confirmados en la verdad. Tengo por justo, ¿qué es lo justo? En tanto que estoy en este cuerpo, despertarles con amonestación. Tengo que decírtelo una y otra vez, hijo. Así hablo con ellos. Tengo que decírtelo una y otra vez. Es mi responsabilidad. Si lo sabes, qué bien que lo sabes.
Pero mi responsabilidad es nuevamente recordártelo. Te lo tengo que decir una vez y otra vez. Así que no se dejen llevar por la trampa de los hijos que dicen: ¿cuántas veces me lo has dicho? Te las voy a seguir diciendo. Te lo tengo que seguir diciendo todo el tiempo. Porque tengo por justo, mientras estoy aquí con este cuerpo, mientras Dios me lo permita, te tengo que llamar la atención, te tengo que exhortar, te tengo que animar, te tengo que corregir, lo tienes que oír. Porque cualquier regaño o cualquier palabra de corrección que un padre le diga a su hijo, siempre será con amor. Y será muy diferente cuando un jefe, en otras condiciones, en otro ambiente, lo tenga que regañar, lo tenga que corregir o le tenga que llamar la atención. Así que si a los hijos no les agrada, debemos platicar con ellos y decirles: mira, yo te lo explico todo esto con amor, te corrijo con amor. Habrá un momento en que vas a estar en otras circunstancias y te van a llamar la atención y no lo van a hacer con amor. Así que negociemos. ¿Qué dice Pedro? Mientras yo esté aquí, se los voy a recordar. Y no termina ahí. Me agrada esto de Pedro. Vamos al verso 15. Bueno, el 14 él dice: yo sé que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué quieren decir esas palabras? Voy a morir. Muy pronto yo voy a morir. Pero procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Cuando ya no esté, me voy a asegurar que ustedes sigan viviendo de acuerdo a estos consejos. Así que, hijos amados, cuando no estemos nosotros, estas palabras que hoy les decimos deben estar en su corazón, porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a formar a sus hijos después. Y eso es lo que, si sus hijos lo aprenden, lo van a seguir por generaciones. Así que como padres tenemos una responsabilidad, pero como hermanos, y Pedro ahora como un apóstol o un pastor, él dice: yo sé que me voy a morir pronto, pero voy a hacer algo, me las voy a ingeniar para que ustedes siempre recuerden estas cosas, que deben crecer en todo esto. ¿Y por qué debemos crecer, hermanos? Especialmente porque vivimos un tiempo muy difícil, un momento espiritual de mucha confusión, de mucho error, de mucho engaño. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. ¿Y qué es lo que hace? Ha creado una ola de engaño, de mentira, y la misma Biblia llama a estos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos difíciles. El mundo no había visto esta forma de pensamiento como hoy se está manifestando. Personas que se visten de una forma sumamente grotesca. Hombres disfrazados de mujeres, pero grotescos, han exigido el derecho en Estados Unidos de ir a un kinder y leer historias a los niños. Ellos alegan un derecho que lo pueden hacer, que ellos tienen que enseñarle a otra generación cómo es esta forma de vida. Hermanos, eso era inimaginable. Quizás hace 20 años nadie se lo hubiera podido imaginar, que ahora se quiera obligar a que aceptemos todas estas cosas. Vivimos un tiempo peligroso, moral y espiritualmente. Hay mucho engaño. Hay muchas personas que han escogido una forma contraria a las Escrituras y que usan la misma Biblia para torcer el camino del Señor. Y esa era una de las preocupaciones de Pedro. Cuando leemos la primera y la segunda carta, nos damos cuenta que Pedro estaba preocupado por la enseñanza que iba a venir después. Porque cuando nuestro corazón no está firme en la verdad, cuando nuestro corazón no está arraigado en la Escritura,
cualquier viento nos puede mover. Cualquier mentira puede venir a nuestra mente. Cualquier cosa pudiera llenar nuestros pensamientos y apartarnos del Señor. Así que vivimos un tiempo y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Si algunas personas no ven que es un tiempo difícil, les quiero compartir un versículo en Apocalipsis 12:12. Y nos da una luz, nos debe dar un entendimiento que en el mundo espiritual hay un poder que se está manifestando. No lo vemos con nuestros ojos físicos, pero espiritualmente hay algo que se manifiesta, y dice aquí en el capítulo 12, versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que. ¿Qué es lo que el diablo sabe? Que tiene poco tiempo. Así que todo su esfuerzo y toda la obra que él hace de persecución o distracción, de engaño, de mentira, todo lo que él hace lo va a presionar más. Él sabe que tiene poco tiempo, así que toda la obra que él ha hecho la va a presionar aún más. Por eso es que nosotros somos llamados a crecer bajo presión. No vivimos en un país donde haya persecución contra el evangelio, donde sea prohibido hablar de Cristo, donde sea prohibido tener una Biblia. No estamos en esas condiciones, pero tampoco tenemos una garantía de que vamos a vivir así el resto de nuestros días. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y él hace ataque y presión contra los hijos de Dios. Hoy nosotros podemos ver a través de cualquier cosa donde podamos poner un poco la vista. Es una película, es un canal de televisión. Hay aspectos de la vida que el enemigo trata de engañar, trata de desviar, trata de presentarnos una realidad que no es, porque es una forma de engañar y seducir a las generaciones. Y les quiero decir una cosa, hermanos: la iglesia debe estar atenta para cuidar el corazón de los jóvenes y de los niños, porque el engaño viene ahora. Uno puede decir, bueno, pero a mí eso no me afecta, yo ya soy adulto, yo ya soy grande, a mí eso no me mueve el tapete. Pero el engaño que el enemigo trama va contra las generaciones de jóvenes y niños, que nosotros debemos cuidar. Y esta presión que hace el diablo, el mismo Pedro nos advierte, porque él lo vivió en carne propia. Él sufrió el ataque del diablo. Así que una persona que ha pasado por eso, ¿no creen que nos puede enseñar algo? Si el enemigo lo zarandeó, como le dijo el Señor, esto está en Lucas 22, si quieren solo anoten la cita, 22 del 31 al 32, se lo voy a leer. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. ¿Saben qué le dijo el Señor? Que tu fe no falte. ¿Se recuerdan por qué empezó Pedro a decir en lo que debemos crecer? En tu fe. Añádele a tu fe virtud. Fortalece tu fe, tu confianza en Dios. Que el enemigo no te zarandee, que el enemigo no te desanime en tu fe. Y luego el Señor le da unas palabras hermosas: y tú, una vez vuelto, después de que vas a ser zarandeado, confirma a tus hermanos. El Señor y Salvador que le dijo: que tu fe no falte. Yo he orado por ti. Mi oración es que tu fe no falte. Y si alguien está pasando por una prueba, le podemos decir: estoy orando por ti y le pido a Dios que tu fe no falte.
Que tu fe no falte, iglesia. Que ante este mundo parece una conspiración, parece noticias contradictorias. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, en un mundo donde no hay verdad, donde el engaño se maquilla como que fuera verdad, que no falte tu fe. Pedro lo vivió, Pedro fue zarandeado. ¿Y por qué el enemigo ataca la fe? Porque la fe es como nuestro punto de contacto con Dios. Nosotros es como cuando tenemos el contacto del aparato. Vamos a cargar el teléfono, entonces, ¿qué necesitamos hacerlo? Conectarlo a la fuente. Así es la fe, nos conecta con Dios, con lo que Él dice, con su palabra. Por eso el enemigo, ¿qué quería zarandear en Pedro? Su fe. Zarandearlo, abofetearlo, humillarlo, confundirlo, destruirlo, avergonzarlo, avergonzar su testimonio. Pero ¿qué le dijo el Señor? Cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Quizás traigas poquito de vergüenza, pero debes hacerla a un lado. Quizás te sientas mal ante tus hermanos. ¿Cómo sería que aquí nosotros decimos, verdad? Pues somos muchos, pero allá eran 12, todavía un grupo muy compacto. Y Pedro está abriendo la boca y dice: yo nunca voy a traicionar al Señor. Ustedes tal vez, yo no. Y el Señor le dice: Pedro, bájale, porque tú me vas a negar. Oh, no, Señor, yo no lo haré nunca. Pedro, el diablo te ha pedido. Pero cuando pase eso, después tú vas a confirmar a tus hermanos. Y cualquier persona que ha sufrido puede después venir y confirmar a otros. Que tu fe no falte fue la respuesta del Señor. Y eso es lo que le podemos decir a cualquier persona que esté pasando una tribulación, un momento difícil: que tu fe no falte. Seguiré orando por ti, que tu fe no falte. Que tu fe sea fuerte. Porque la fe nos conecta con Dios, nos une a Dios. Y cuando creemos, como dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Y lo que el enemigo quisiera es avergonzar la obra de Dios en nosotros. Así que la fe es muy importante, y por eso estamos seguros que Él siempre atacará la mente, el corazón, los pensamientos, para desanimar la fe de los hijos de Dios. Pablo también pasó por circunstancias muy difíciles. ¿Cómo sería si escucháramos de viva voz el testimonio de Pablo en la carta a los Corintios, la segunda carta, capítulo 6? Pablo explica las cosas que él pasó y habla con una lista enorme de problemas que había pasado en su vida. Y lo que podemos entender es que el enemigo quiso causar tanto daño en su vida que usó esto una y otra vez y probó otra cosa para desanimarlo, para desalentarlo. Por eso tú debes saber que los problemas que estás enfrentando es porque el enemigo quiere robar tu fe, desanimarte. ¿Y qué dice el apóstol? Capítulo 6, verso 4, segunda carta, dice: a pesar de todo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos donde lo querían matar, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. Longanimidad es en el mismo ánimo, una largura de ánimo, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos
pero bien conocidos, porque Dios nos conoce, hermano. Dios sabe quién le ama. Si alguno ama a Dios, Dios lo conoce, dice la Biblia. Eso es maravilloso, ¿verdad? Nosotros somos desconocidos en este mundo. Me acuerdo una vez que una hermana que conocíamos fue a Corea. Hizo un viaje con su hija y llegó hasta Corea, y estando en Corea ella dijo: vamos a ir a la iglesia del doctor Cho. Y es una iglesia que en ese entonces tal vez tenía casi 1 millón de personas. Tenían servicios de 50,000 personas. Entonces fue a la iglesia y como era extranjera, pues habló con un pastor, la saludaron, y entonces la hermana le dice, nos contó ella después, que le dice a los pastores de Corea: yo soy de la iglesia del hermano Gustavo Figueroa. Los coreanos decían: no tenemos iglesia en México. Sí, no, la iglesia del pastor Gustavo. ¿Quién va a conocer a Gustavo Figueroa en Corea? No somos famosos, no tenemos que ser famosos. Dios no nos ha llamado a ser famosos. Podemos ser desconocidos, no está mal, dice el apóstol Pablo, como desconocidos, pero a los ojos de Dios somos bien conocidos. Como moribundos, pero aquí vivimos, aquí vivimos. Como castigados, pero no estamos muertos. Como entristecidos. Esos aspectos de la vida que nos causan tristeza, dolor, preocupación, pero siempre gozosos. Como pobres, pero tenemos un tesoro para enriquecer la vida de cualquiera. Tenemos algo que el hombre más rico del mundo no tiene: la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Todo lo eterno es nuestro. Toda la gloria de Dios es para su iglesia, es para nosotros. Las bendiciones de Dios son para sus hijos. Así que si el mundo tiene una opinión contraria y nos ve de una forma que nos desapruebe, tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Así que el apóstol Pablo también pasó por dificultad. Ahora, una pregunta para terminar. ¿Qué es lo que ha sostenido a los hombres de Dios? ¿Qué es lo que sostiene a las personas cuando los vientos son contrarios? Cuando las dificultades se ponen al tope, cuando los problemas se parecen a las murallas de Jericó, ¿qué es lo que nos puede sostener? Hay todo un capítulo en la Biblia para explicarte que lo que sostiene a los hijos de Dios es la fe, la confianza en Dios. Que eso es lo que el enemigo tratará siempre de atacar, porque esa es el arma que lo destruye a él. La fe de un hombre, de una mujer que confíe plena totalmente en el Señor. Voy a señalar solamente 2 ejemplos en el libro de Hebreos. Todo el capítulo es un ejemplo, pero el versículo 7 en especial nos habla de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, está hablando del diluvio, acerca de cosas que aún no se veían. Cosas que aún no se veían, que nadie le hubiera dado el visto bueno, que nadie hubiera aprobado, que si le decían en ese entonces va a haber un diluvio, la gente se reía, la gente dice: ustedes están locos, ustedes son muy religiosos, ustedes han perdido la razón. Pero esta fe de Noé le llevó a obedecer a Dios, le llevó a prepararse, y dice, fue advertido por Dios, como hoy la palabra del Espíritu nos advierte de tiempos difíciles, nos advierte que el enemigo está haciendo presión en la iglesia, pero nos advierte también que él va a avergonzar
las obras del diablo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de qué, cosas que no se veían. Te hablo de la venida del Señor y tú dices, pues yo no veo eso, pero te estoy advirtiendo, te estoy hablando, te estoy señalando la venida del Señor. Y dice, él con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Esta es tarea de los hijos de Dios, buscar que nuestra casa se salve. Ver por nuestra familia primero, ver por nuestros hijos, ver por nosotros como familia, como casa, y prepararnos. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos al verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas, ¿qué pensaba Moisés? Que la mayor riqueza no estaba en la casa del faraón, sino en la de su Padre Celestial. Teniendo por mayores riquezas el vituperio, el ser humillado, el ser avergonzado por su fe. ¿Quién es ese Dios?, dijo Faraón, para que yo le obedezca. Bueno, ese Dios es el que te da la vida, ese Dios es el que ha tenido a este país con bendición. Pero si rechazas a ese Dios, traerá plaga, traerá destrucción, y un día tocará la muerte a tu casa, para que entiendas que este Jehová es el Dios verdadero y que deberías haberte sometido ante él. ¿Qué escogió Moisés? Dice, tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, por una razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Tenía que. ¿A dónde miraba Moisés? Al galardón que Dios tenía para él. Así que si estás pasando una dificultad, debes ver el galardón que Dios tiene para ti. Y eso es lo que nos va a sostener. Que sostuvo a Noé en un tiempo de mucha impiedad, de burla, de menosprecio, su fe. Y si te dicen, es que tú ya estás grande, es que tú eres muy religiosa, es que a ti se te pasa la mano. Bueno, como Moisés, considera el galardón que Dios ha preparado para ti. Considera lo que Dios ha preparado para ti cuando el Señor dijo, prepararé una morada para ustedes. Y el verso 26, esta es la renovación y la transformación de Moisés. Había sido criado en un palacio con la riqueza de los egipcios, pero dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, y por esa fe dejó a Egipto y prefirió ir a un desierto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cómo nos vamos a sostener? Como viendo al invisible, hasta verlo realmente. Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Por tanto, dice el apóstol Pablo a los Corintios, no desmayemos. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Aquí vamos perdiendo fuerza. Nuestro cuerpo ya no tiene toda la agilidad de la juventud. Pero ¿hacia dónde vamos? Hacia nuestra verdadera casa. En este mes tuve que hacer 2 viajes y pues tenía que viajar más ahora con todas las restricciones de las aerolíneas. Tiene uno que viajar con lo menos posible. Así es la vida, hermano. Aquí viajamos con lo menos posible porque nuestra verdadera casa, nuestro hogar no está aquí. No está ni en la mejor zona de esta ciudad, ni en la mejor zona de la zona más cara. Nuestro hogar está con nuestro Padre Celestial.
Así que esta leve tribulación que hoy podamos enfrentar debe producir en nosotros un peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, porque esas son temporales, sino las que no se ven, porque lo que no se ve es eterno. Amados hermanos, tenemos un llamado para crecer y el enemigo siempre hará presión en contra nuestra. Y de muchas formas él va a buscar hacerte presión. A veces los amigos hacen presión. El trabajo, vivimos en una sociedad que hace mucha presión. Y espiritualmente hay mucha presión contra los hijos de Dios. Pedro lo vivió, Pablo lo vivió y nosotros hoy podemos decir que lo hemos vivido también. Ellos experimentaron presión. Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Que tu fe no falte. Debemos aprender a caminar por fe, a vivir por fe, a depender y a fortalecernos en la fe. Como dijo él, yo oro que estas cosas estén con ustedes todo el tiempo. Yo voy a partir, pero me voy a asegurar que aunque ustedes lo sepan, ustedes estén firmes en esto. Esta verdad esté en sus corazones. Amados hermanos, no ha sido el mejor año de nuestra vida, 2021. Pero cuando lo ponemos todo en las manos de Dios, Él cambia las cosas para nuestro bien. Él cambiará la tormenta, la dificultad, el problema, la escasez, lo que sea, Él lo va a cambiar. Porque Él murió para eso, para cambiar las cosas, para hacer nuevas todas las cosas. Él empeñó su vida. Él no solo nos da un consejo, Él no solo nos va a dar una palabra de aliento, Él dio su vida para cumplir su palabra. Así que Jesús no solamente está dándonos unas palabras de aliento, nos dio primero su vida, nos dio su palabra y como un sello dijo: aquí está mi vida. Y Él murió, y murió para asegurar que cada una de sus palabras se cumpla en nuestra vida. Así que recordemos, los que confiamos en el Señor no seremos avergonzados. Si tú confías, no serás avergonzado, no serás avergonzada. El diablo ha hecho presión en tu vida. Sientes que es grande la tormenta, que como que a veces no hay ni a dónde correr. Torre fuerte es el nombre del Señor. Hoy estábamos cantando el nombre del Señor, el nombre del Señor. Es una torre fuerte donde podemos correr y refugiarnos. La tormenta no la vamos a calmar nosotros, pero cuando venimos al Señor, allí hay paz. Bajo el cobijo y el abrigo del Altísimo, ahí tendremos paz, ahí estaremos satisfechos. Así que si hoy tienes presión en tu vida, te invito que lo pongas delante del Señor. No es que Él no lo sepa, pero que oremos y digamos al Señor que Él es nuestra confianza. ¿Se recuerdan lo que Satanás atacó en Pedro? Su fe. Quería zarandearlo, quería derribarlo, quería humillarlo, quería avergonzarlo, pero Él es firme como para decir ahora: crezcan, manténganse en su fe, añadan a su fe virtud, conocimiento, paciencia, afecto fraternal, dominio propio, amor. Crezcan en su fe, crezcamos en todo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque la fe que tú nos has dado es suficiente para vencer. Es suficiente para vencer porque tú has vencido desde la cruz del Calvario. Has vencido para cumplir todas tus promesas. Has vencido para cambiar nuestra vida, para transformar
los aspectos más difíciles, los momentos más duros, los momentos más tristes de nuestra vida, para cambiar el lamento en un baile, para quitar el cilicio y darnos óleo de alegría, manto nuevo, vestido nuevo, y glorificarte en nuestra vida. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Oro que la fe de cada uno de tus hijos y de tus hijas sea fortalecida en el nombre de Jesús. Que tu fe no falte, que tu fe se fortalezca. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Que esta fe sea fortalecida en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. ¿Sienten que hay una presión en su vida? ¿Quién lo venció? Nuestro Señor. El enemigo vendrá como un río, pero Él levantará bandera hasta que veamos su gloria, hermanos. Hasta que veamos su gloria. Que Dios les bendiga. No salgan de este lugar sin pensar que si tenemos tiempos difíciles, hay personas que las están teniendo más difíciles, pero que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. La gracia del Señor sea con cada uno de ustedes.